El tema de este día es el compromiso superficial de los discípulos. Así titula nuestro mensaje, la prédica, el compromiso superficial de los discípulos. Estamos compartiendo el ciclo de la apostasía, un ciclo de mensajes para entender qué es la apostasía, en qué consiste la apostasía. Bueno, básicamente apostasía significa el desafío de un sistema establecido o el desafío de una autoridad establecida. La apostasía significa una rebelión, significa abandonar o abusar de la fe. Amén. Básicamente eso es lo que significa apostasía. Entonces, como dice el significado acá, el desafío de un sistema establecido o de la autoridad, es importante entender para nosotros como cristianos que la autoridad que está por encima de todo es Cristo Jesús. La autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es el dueño, Cristo es la cabeza, Cristo es el todo de la iglesia. Amén. Él es el único dueño. Y la autoridad que Él ha establecido es para nuestras vidas la autoridad de la palabra del Señor. Esa es la autoridad que está por encima de todo hombre. Es la autoridad que está por encima de toda iglesia, la autoridad que está por encima de todo lo que nosotros podemos ver en esta sociedad en materia de autoridades establecidas. La autoridad suprema es la palabra de Dios. Por eso cualquier persona que desafía la autoridad de la palabra de Dios, cualquier persona que se sale de la autoridad de la palabra de Dios, está entrando a un terreno llamado apostasía. Amén, amados. Está rebelándose contra la autoridad establecida de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros como pastores podemos decir, esto es lo que enseña la Biblia, pero yo creo esto otro de manera diferente. Si yo tengo una opinión diferente a lo que dice la palabra del Señor, entonces yo estoy entrando a ese terreno llamado apostasía. Amén, amados. Es importante que entendamos que nuestras vidas como creyentes, como cristianos, tienen que ser regidas por la autoridad suprema de la palabra del Señor. Cuando alguna persona viene a pedirme un consejo, yo no puedo darle un consejo basado en mi opinión, en mi sabiduría, sino en base a lo que dice la palabra del Señor para el tema específico que esa persona está pidiendo un consejo mío. Amados, es importante que entendamos realmente este tema porque es crucial para nuestras vidas. Apostasía es abandonar o abusar de la fe. Mucha gente que abandona la verdad de la palabra del Señor está entrando al terreno de la apostasía. Pero también vivimos en tiempos de apostasía en el sentido de que mucha gente abusa de la fe. Mucha gente se cree dueña de las vidas de las personas. Muchos abusan de la fe llevando cierto tipo de enseñanzas, manipulando intencionalmente a las personas para traer un beneficio para sí mismos. Por eso dice la palabra que tengamos cuidado en este tiempo, amados, porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. Es importante que realmente pongamos nuestros ojos en la autoridad de la palabra del Señor. Esa autoridad está por encima de la autoridad de todo pastor, por encima de la autoridad de todo maestro, de todo apóstol. La autoridad de la palabra de Dios es la autoridad suprema para guiar y conducir nuestras vidas. Vayamos a Juan capítulo 6, verso 66. Por favor, abran sus Biblias allí en el Evangelio de Juan 6, 66. Dice la Escritura así: a partir de ese entonces muchos de los discípulos de Jesús dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Es un versículo difícil en el sentido de que realmente la gente en aquel tiempo, así como seguía por multitudes a Jesús, pero cuando Él empezaba a predicar la verdad de la palabra, la gente simplemente daba marcha atrás. A partir de entonces, el contexto bíblico nos habla acerca de las verdades duras que Jesús les compartía a sus discípulos. Y la verdad es esta, la verdad del Evangelio es esta, amados. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. Obviamente esa es una verdad difícil. Nosotros queremos caminar el camino de las bendiciones, el camino de las añadiduras, todo lo que es ventaja, beneficio para mí, eso sí quiero de parte de Jesús. Pero en el momento que Él me dice, toma tu cruz y sígueme, eso ya es difícil. Entonces dice que a partir de ese momento sus discípulos dejaron de seguirlo. No los 12, sino los otros discípulos. Y ya no andaban con Él.
El corazón de Dios se entristece cuando la gente hace un compromiso superficial y después se aleja de Él. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, amados. ¿Cuánta gente ha venido en pos de Jesús? ¿Cuánta gente ha gustado de las palabras de Jesús? Pasó un tiempo, pueden ser meses o años, ya no vemos más a esa gente viniendo a la iglesia, ya no vemos a esa gente buscando del Señor, simplemente se alejaron de Él. Ahora uno puede decir, es que tiene muchas razones. ¿Saben? Ninguna razón es tan poderosa como para alejarnos de Jesús. Yo siempre les digo a las personas, ¿qué te ha hecho Jesús para alejarte de Él? Es que yo no voy a la iglesia porque un hermano me miró mal y el otro me sacó la lengua. ¿Qué interesa? 10 pueden mirarte mal, 20 sacarte la lengua, pero tú no vienes por tu hermano, tú vienes por Jesús. Amén. Nuestro compromiso es con Jesús. Es un mal común, no solo obvio de este tiempo, sino desde aquel tiempo, desde el tiempo del comienzo del ministerio de Jesús. Y así ha sido durante los siglos que han pasado, durante los 2000 años que han transcurrido, así ha sido. Lamentablemente ese es el corazón del hombre, un corazón superficial. Pocos son los que asumen un compromiso firme con Jesús. Yo creo firmemente en la lealtad. Creo que si una persona se compromete en hacer algo, debe cumplir ese compromiso. Tenemos que ser personas de compromiso nosotros, amados. Tenemos que ser personas de palabra. Si decimos algo, hagamos eso. Si un día le dijimos, Jesús, yo voy a seguirte, sigamos a nuestro Maestro, sigamos sus pisadas, sigamos su camino. No nos echemos atrás porque nuestro panorama enfrente es difícil. Sigamos ese camino, amados. Cuando se rompe ese compromiso, uno se convierte en un traidor. Alguien que se echa para atrás es un apóstata, un traidor. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Negar nuestra fe. Alguien que huye en medio de la lucha. Ahora todos en algún momento hemos experimentado esto, ¿verdad? Quizá hubo ocasiones en nuestras propias vidas en las que hemos huido de un deber que nos fue encomendado. ¿Alguien te encomendó algo? No les quiero decir si alguien les encomendó algo en la iglesia, pero si tú has huido de algún deber, has vivido ese camino y esa experiencia. Tal vez alguien que pensamos que era un amigo cercano a nosotros nos traicionó. Amados, ningún dolor es tan profundo como la herida de la traición y mucho más de la traición de alguien cercano a ti. Eso sí es difícil. Y aquí en este contexto bíblico podemos ver a Jesús y sus discípulos. Alguien que pensamos que es nuestro amigo y después viene la traición. Realmente es una herida profunda. Veamos en este contexto qué dice la Escritura. Así como Jesús experimentó una situación difícil, también el apóstol Pablo. Veamos Filipenses capítulo 2, versos 20 y 21. Aquí vamos a entender exactamente cómo es el Evangelio y cómo es la lucha de aquellos hombres y mujeres de Dios que están guiando al pueblo del Señor, que están en esa misión de poder establecer el reino de Dios en esta tierra. Así dice Pablo en su carta a los Filipenses 2, 20 al 21, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿No les parece duro? Qué difícil. Pablo está diciendo, le estoy enviando a Timoteo porque no tengo a nadie más que se preocupe como él. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Lamentablemente la gente está buscando solo su propio beneficio. Solo piensa en sí misma. Esa es la triste realidad. Cada uno está pensando en función de uno mismo. ¿Quién piensa en Jesucristo? ¿Quién está pensando en el bienestar de Jesucristo? ¿Quién está pensando en el bienestar del reino de Dios? Es triste, amados, examinémonos cada uno de nosotros. Cada uno está pensando en función de sí mismo. Y es muy triste. Estamos viviendo nosotros en ese contexto. No sé cómo te impacta este versículo, pero es difícil, ¿verdad? Es duro.
a mí me provoca un profundo dolor, porque de alguna manera puedo identificarme con el sentir que tuvo Pablo, con el sentir de su corazón. Pablo hizo una gran inversión en las vidas de tantísima gente para llegar a este punto en su vida y decir, no tengo a nadie más que a Timoteo. No tengo a quien enviarles. Todo el mundo busca lo suyo propio. Qué difícil es encontrarse en un momento y solo, o casi solo. Tengo tantas cosas que hacer, pero apenas cuento con un hombre en este lugar, con una sola persona, y ese es Timoteo. Pero hay tantas misiones a las que necesito enviar a muchos hombres. No hay. Hombres de compromiso, no hay. Qué triste, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 1:15 dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Todos lo abandonaron. Pablo está experimentando el sentimiento del abandono. Y en 2 Timoteo 4:16 sigue diciendo así Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. ¿No es este un hombre que trabajó tantísimo, invirtiendo en las vidas de las personas, predicando el evangelio, alentando a tiempo, fuera de tiempo? ¿No es aquel hombre que pasaba 3 años enteros en Éfeso, día y noche, con lágrimas, instruyendo, enseñando la palabra del Señor a las personas? ¿Y dónde están los compañeros de esa milicia cristiana? ¿Y dónde está el apoyo para este hombre? En un momento y unas circunstancias difíciles en las que se estaba encontrando Pablo, estaba en una corte. Y en una corte uno anhela que alguien más lo acompañe, eso sí. Bueno, gracias a Dios no experimenté en carne propia estar yo por una causa mía, pero tuve la oportunidad de acompañar a muchos hermanos en la corte y sí que se necesita mucho aliento en ese lugar. Mucho más cuando te están acusando falsamente por predicar el evangelio, tú estás en una corte siendo acusado como si fueras un criminal. Allí estaba el apóstol Pablo y dice, todos me han desamparado, nadie estuvo a mi lado. Muchas personas se identificaron con Pablo hasta que estuvo en dificultades y luego lo dejaron. Eso se llama traición. Obviamente pensamos en Jesús ahora. Cuando los soldados romanos fueron allí a apresarlo, dice que todos sus discípulos lo dejaron solo, huyeron. Todos huyeron. Porque una vez más, el contexto bíblico dice que las personas solamente buscan su propio bienestar. No buscan el bienestar de Jesucristo. Si nosotros somos de Cristo, lo que primeramente en nuestras vidas tenemos que buscar, amados, es el bienestar de Cristo. Es el beneficio de Cristo. ¿Y cuál es el beneficio de Cristo? ¿Cuál es el bienestar? ¿Qué es lo que Cristo busca? Que el evangelio sea predicado. Que nosotros estemos haciendo la obra, continuando la obra que Jesús vino a iniciar hace 2000 años atrás. Nuestra prioridad tiene que ser Cristo, tiene que ser el reino de Dios, amados. No tenemos que ser nosotros. Es triste, es realmente difícil. Allí estaban los discípulos. ¿Qué soledad siente el corazón cuando ha sido desamparado? Y entre más grande ha sido la inversión espiritual en esa persona que se va, mayor es el dolor. Y están los discípulos. De la misma manera, nosotros podemos de alguna manera experimentar esa situación, amados. Experimentar un profundo dolor cuando un cristiano se aparta de Cristo y de la comunión con sus hermanos en Cristo. Qué dolor que experimentamos, ¿verdad? ¿Cuánto se siente realmente así como que un cuchillo les entra al corazón cuando se enteran que alguien se apartó del camino del Señor? Que alguien ya no viene a la iglesia. Obviamente tiene 1000 razones. Ninguna de ellas es válida. Amén. Ninguna es válida. No tenemos una razón como para decir yo me estoy apartando de ti, Señor, por esto y no tenemos razón. Pero allí estaban muchas personas. Y es triste también para nosotros ver esa situación en mucha gente que se aparta. El corazón de Dios es roto con frecuencia por desertores espirituales. Gente que lo sigue por un tiempo, pero luego son superficiales. Luego se apartan pronto
del camino del Señor. La palabra dice en Mateo 13, versos 20 y 21, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura, dice, poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esa semilla se malogra. Es la gente que es superficial, es la gente sembrada entre piedras. ¿Cuánta gente está gozosa, recibe la palabra del Señor, está un tiempo caminando gozosos? Pero venida la prueba, ¿qué pasa con esas personas? Venida la dificultad, ¿qué pasa con esas personas? Pronto se van, se alejan, no persisten en su caminar. Pero nosotros, amados, tenemos que ser de aquellos que asuman un compromiso firme con el Señor, un compromiso fiel con el Señor. Haga frío o no haga frío, nuestro compromiso tiene que ser fiel con el Señor. Les aseguro que muchos de nuestros hermanos, porque hoy tenemos un clima, yo digo, agradable, pero tal vez para ellos frío, fue una buena excusa para decir, hoy no voy a la iglesia. Les aseguro, porque en la iglesia, en la viña del Señor tenemos de todo, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente realmente con poco compromiso. Estamos hablando de gente con un compromiso superficial y egoísta, porque están velando por sus propios intereses y no por los de Cristo. Eso es lo que acontece, amados. Eso es lo que acontece siempre desde los tiempos de Jesús, cuando Cristo estaba empezando su ministerio. Estamos viendo este tipo de gente, con ese corazón, con esa actitud. Y si vamos al Antiguo Testamento, las cosas no fueron diferentes. Vayamos, por cierto, en Éxodo capítulo 32, versos 7 y 8, vamos a encontrar a gente que adoraba superficialmente a Dios. Dice así la Escritura: entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué impresionante, amados. Moisés estuvo ahí en la presencia del Señor. Moisés era el líder de Israel. Se tardó unos días y esos días fueron la excusa suficiente como para que el pueblo se vaya en pos de la idolatría. Se hicieron sus propios ídolos. Y lo peor de todo, dijeron, ustedes son nuestros dioses, ustedes nos sacaron de la cautividad de Egipto. Qué cosa más desastrosa. Imagínense atribuir la gloria de Dios a los ídolos. Y así estamos en este tiempo, estamos atribuyéndole la gloria de Dios a nuestros propios ídolos. Ídolos que son de carne y hueso, ídolos que son personas, son instituciones, son cosas. Estamos diciéndole, ustedes son Dios para nosotros, ustedes son los que hacen los milagros para nosotros. Estamos reemplazando. Aquí dice la palabra que los israelitas no fueron en pos de los dioses ajenos, sino hicieron sus propios ídolos y les dijeron, ustedes nos sacaron de Egipto. Muy pronto ese corazón se desvía de Dios. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, Aarón guiando al pueblo en idolatría. Éxodo capítulo 19, versos 4 al 8 dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué dijo el pueblo? A una sola voz, todos se levantaron y dijeron, haremos lo que el Señor ha dicho.
¿Y qué pasó unos días de ausencia de Moisés y el pueblo estaba haciendo lo que se había comprometido a hacer? No, estaba abandonando el camino de la fidelidad a Dios y estaban adentrándose en la idolatría. Pero no han dicho con su boca, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Y no es el mismo pueblo en este tiempo que con su boca dicen muchas cosas, pero sus hechos están marcando un camino totalmente diferente. No dijeron hace mucho tiempo, con su boca declararon, Señor, te seguiré pese a las circunstancias. Señor, quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. El Señor significa el dueño de mi vida. Yo no soy más el dueño de mi vida. Tú eres el dueño, tú eres quien gobierna mi vida. Así también Israel hizo la promesa y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero pronto se desviaron. Pronto esas palabras fueron llevadas por el viento. Amados, de eso nos está hablando la Escritura este día. La historia de Israel es una historia realmente de deserción espiritual, de apostasía constante. Una historia de compromiso superficial, de compromiso temporal. Es una historia de dolor, una historia que trae tristeza al corazón de Dios y también tristeza a cualquiera que se identifica con ese corazón de Dios. Cada vez que vamos a la Escritura, cuánto dolor, con un dolor profundo que provoca en nuestros corazones. Uno siente el dolor que siente Dios. Vayamos a algunas otras citas. Isaías 5, 1 al 4 dice, quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo estaba esperando que diera uvas buenas? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Somos nosotros ese viñedo especial del Señor. Su plantío especial. Somos ese plantío. Dios nos ha escogido a nosotros ¿para qué? Para que demos unas frutas dulces, agradables, sabrosas, jugosas. ¿Y qué estamos produciendo? Uvas silvestres, insípidas, agrias. Las comes y tienes ganas de escupir a la primera. Nuestras obras, nuestro fruto, nuestro corazón, nuestro amor a Dios es así como esas uvas silvestres. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti? Dice, ¿qué más tendría que hacer? Hice todo lo que tenía que hacer para que produjera unas uvas agradables y dulces. La pregunta de Dios para nosotros, ¿qué más tengo que hacer yo? Yo les di a mi hijo murió por ustedes, derramó su sangre preciosa. Les he expresado un amor total y profundo con la muerte de mi hijo. ¿Más amor? ¿Podemos esperar más amor de Dios? Él nos dio todo su amor. Y Él nos dio su Espíritu Santo. ¿Podemos pedir más poder? Muchas veces oramos, dame más poder. Y Dios te dirá, ¿más poder? ¿Qué? ¿No te di a mi Espíritu Santo el poder total que mora y habita en tu corazón? Si tú estás en comunión con Él, el poder se manifestará de ti. Jeremías 2:13 dice, son todos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Dios está diciendo, aquí estoy yo, la fuente de agua, y ustedes buscando sustitutos inservibles, cisternas rotas que no contienen nada de agua. Me están reemplazando a mí, me han dejado a mí, dice Dios. Esto simplemente nos está mostrando la tristeza de Dios debido a la deserción espiritual de su pueblo, debido a la apostasía de ese pueblo.
Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Date cuenta, ve cuán malo y amargo ha sido el que hayas dejado al Señor tu Dios y el no tener temor de mí. ¿Quién te va a castigar? Tu maldad. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Mucha gente dice, Dios castiga. Tu pecado te va a castigar. Tu maldad te va a alcanzar. Eso es lo que dice la palabra. Sigamos en Jeremías 3:20 al 22, dice: pero ustedes, casa de Israel, pecaron contra mí como la esposa infiel que abandona a su compañero. Se oye un clamor en las alturas, son el llanto y los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino y se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo sanaré sus rebeliones. Aquí está el corazón de Dios. A pesar de que estamos como esa mujer infiel que ha abandonado a su compañero de milicia, ¿qué nos dice el Señor? Vuélvanse a mí, hijos rebeldes. Y sigue Jeremías 9:1, dice: ¿cómo quisiera yo que mi cabeza fuera un mar y mis ojos un manantial de lágrimas? Así podría llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Aquí está el profeta Jeremías identificándose con el corazón de Dios. Y el profeta dice: quisiera que mi cabeza fuera un mar, que llorara y llorara y llorara todo el tiempo por esta situación en la que está viviendo el pueblo de Dios. Y la verdad que cuando uno realmente empieza a entrar a esa comunión con Dios, cuando empieza a orar, interceder por las vidas, por las familias, por las personas que asisten a la iglesia, dan ganas de llorar y llorar y llorar por ese compromiso tan superficial de la gente. Pero tan superficial. Amados, tenemos que cambiar esto. No seamos como ese pueblo de Israel. No seamos un pueblo que asume un compromiso y después se olvida del compromiso que asumió con el Señor. Realmente esto es triste. A lo largo de las profecías de Jeremías nosotros podemos ver las lágrimas de Dios debido a la deserción espiritual de su pueblo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, no es conocido simplemente porque lloraba debido a sus sentimientos. Él lloraba manifestando el corazón de Dios. El dolor que estaba expresando era el dolor que sentía Dios. Y si uno realmente se pone a interceder genuina y sinceramente por las personas, dan ganas de llorar y llorar y llorar. Si uno intercede por la iglesia, no solamente por esta, pero por la iglesia a nivel general en el mundo, van a venir esos sentimientos como a Jeremías, a tu corazón. Va a venir en ti esas ganas de llorar y llorar. Y también te identificarás en este punto con Jeremías y le dirás: Señor, cuánto no quisiera que mis ojos sean como un mar. Tanta agua que brote permanentemente, porque todo lo que vemos es simplemente un pueblo infiel, gente infiel, buscando lo suyo propio, buscando sus propios intereses. A nadie le interesa realmente Jesucristo. ¿Quién ama de verdad a Jesucristo? Son pocos. Veamos a Jesús en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Vemos aquí otro cuadro impactante. Cuando él estaba yendo hacia Jerusalén, ya cerca de la ciudad, dice la palabra: Jesús lloró al verla y dijo: ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte.
Dios vino al mundo. La gente en este tiempo celebra la Navidad. Navidad significa el nacimiento. ¿Qué significa según la palabra de Dios? Dios vino al mundo. El Dios poderoso, el Dios creador de todas las cosas, vino a este mundo. Se hizo un hombre, no un hombre hecho y derecho. Él vino como un bebé. Amén. Y no, ni siquiera como un bebé. Se hizo un embrión. Y estaba en el vientre de María. Y creció 9 meses en ese vientre. Dios. ¿Por qué? Porque quería visitar a la humanidad. Y no solamente visitar por visitarla, sino porque Él vino con un propósito. El propósito de su nacimiento, el propósito de su vida, su muerte, su resurrección, fue traernos la salvación y la vida eterna. Y aquí dice la palabra, tú no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. ¿Cuántos han sentido el toque de Dios? ¿Cuántos han sido visitados por Dios en circunstancias diferentes, amados? ¿Cuántos han recibido la visitación de Dios? Tal vez en un momento de dolor, de desesperación, pero Dios estaba visitándote, Dios estaba hablando y Dios estaba tocando la puerta de tu corazón y no te diste cuenta. Estamos como Jerusalén, Dios vino a visitar y no se dieron cuenta. Amados, no podemos ser insensibles, no podemos tener un corazón duro. Dios vino a visitarnos, Dios vino a vernos. Y nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Iglesia, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. El mensaje, por cierto, de Apocalipsis dice que Él está a la puerta. No se trata de una persona inconversa, se trata de su iglesia, porque es un mensaje a la iglesia. Imagínense, qué paradójico. Jesús, el dueño de la iglesia, está tocando la puerta de la iglesia. ¿Para qué? Para que le permitan entrar a Él. Para que le permitan ser el centro de su iglesia, para que le permitan ser el rey de su iglesia, para que le permitan ser el dueño de su iglesia. Qué paradójico, yo llegar y golpear la puerta de mi casa y no poder entrar a mi casa. Así estamos como iglesia. Hacemos las cosas en el nombre de Jesús, pero no lo tomamos en cuenta a Jesús. Aquí está Jesús, Dios hecho hombre. Cerca de Jerusalén, lloró sobre ella y sintió, dice, un gran pesar en su corazón y en su alma. Pronto, unos años más tarde, unas décadas más tarde, el año 60 invadiría el general Tito y destruiría, como decía la profecía. Fue destruida Jerusalén, fue quemada. Y ellos que se creían tan soberbios realmente ellos, cuando Jesús les estaba hablando en el sentido espiritual que el templo será destruido, pero Jesús tiene el poder de levantarlo en 3 días. Ellos no estaban entendiendo el mensaje del Señor. Ellos simplemente se creían que eran una gran cosa. Pero el Señor estaba viendo tanto por lo espiritual como por lo físico. Y así fue como ese templo fue destruido, así fue como Jerusalén fue destruida y el Señor estaba entrando, el Señor estaba advirtiendo, el Señor estaba visitando, pero ellos no se dieron cuenta. Amados, en el tiempo de la visitación nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. No vaya a ser que más tarde un general Tito venga y destruya tu vida totalmente y queden solamente cenizas. Estoy hablando espiritualmente. No vaya a ser que más tarde no haya oportunidad. Este es el tiempo. Esta es la hora, este es el día. Y nosotros tenemos que tener el corazón abierto para Dios. Y tenemos que asumir un compromiso con Dios, porque más tarde puede ser realmente tarde. Amados, el corazón de Dios se entristece por aquellos que lo abandonan. Tomemos en cuenta a través de todo lo que en la Escritura hemos ido compartiendo. Pienso en tantas personas en las que hemos invertido tanto tiempo. Personas que decían que conocían a Cristo, personas que decían que amaban a Dios, personas que decían que estaban comprometidas con su iglesia. ¿Y dónde están? No están aquí. Están en cualquier parte, amados. Abandonaron la fe, abandonaron el camino, simplemente se fueron.
Volvamos a Juan, capítulo 6, versos 64 al 66. Una vez más en este pasaje que estamos estudiando esta mañana o esta tarde, dice la Escritura: pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Jesús estaba enfrentando a la gente. Jesús estaba confrontando con la palabra. Y eso es lo que siempre hace Jesús, nos confronta con la palabra, amados. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos solamente escuchar mensajes motivacionales, cosas que traigan cierta alegría a nuestro corazón, que nos motivaran por un momento, que nos hagan sentir bien por un momento. Pero Jesús no quiere hacerte sentir bien solamente. Jesús quiere edificar tu vida. Jesús quiere plantarte firmemente sobre la roca que es el mismo Cristo y su palabra, para que tú seas una persona que permanezca a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las dificultades, que tú estés allí inamovible. Amén. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús no ha venido simplemente pensando en tu confort. Él ha venido para establecerte en Él. Amén, amados. ¿Qué hizo Jesús para merecer la traición? Nada. Muchos de sus discípulos, dice, lo abandonaron. ¿Escucharon bien? Sus discípulos. No simplemente aquella gente oyente, porque habían muchos oyentes. Habían muchos seguidores de Jesús que lo seguían como Jesús mismo dijo: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Así es, mucha gente lo sigue simplemente por los beneficios. Sigue a Jesús porque saben que van a recibir algún tipo de beneficio de Jesús. Pero aquí está hablando de gente más cercana a Jesús. Está hablando de sus discípulos. Dice, sus discípulos, muchos de ellos lo abandonaron. Tal vez usted diga: oh, yo pensé que un discípulo era alguien que hizo un compromiso de por vida. Pues según la Escritura aquí vemos que no siempre es así. Usted dirá, tal vez yo pensaba que un discípulo era alguien que amaba realmente a Dios. Pues fíjense, no. Amén. Por eso Dios está pidiendo de nosotros un compromiso firme, fiel, constante. Sigamos examinando Juan. Versos 67 al 69 dice: entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí está Jesús ahora, con sus 12 discípulos, con los más cercanos, con aquellos que había invertido los 3 años de día y de noche, pasando tiempo con ellos, instruyéndoles. Está con ellos. Aquellos que habían hecho un compromiso más fuerte con el Señor, obvio, de manera externa. Un compromiso más fuerte que los otros discípulos que sí se fueron. Eran los más cercanos, eran los más íntimos de Jesús, de estos 12. Y les hizo una buena pregunta. Él les dijo a los 12, si ellos también van a hacer lo mismo que hicieron los otros discípulos, dejarlo a Él solo. Y vemos una respuesta en Pedro. La respuesta de Simón Pedro es una respuesta maravillosa. Él dice: ¿a quién iremos? Si Jesús te despidiera este día, te dijera: ándate, ¿qué le tendrías que responder? Como Simón Pedro: Señora, ¿a quién? ¿Dónde puedo ir? Tú eres el todo de mi vida, tú eres la razón de mi vida, Señor. Ni aunque me despidas, te voy a dejar solo. Ni aunque me despidas, ni aunque me digas: ándate, no me voy a ir de tu lado, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los demás son charlatanes. Tú tienes palabras de vida eterna, palabras que edifican, palabras que llenan, palabras que dan vida. ¿A quién podemos ir lejos del Señor? Amados, ¿qué sería de nuestra vida lejos del Señor? ¿Alguna vez se han puesto a pensar
Ustedes que realmente aman a Jesús, ¿qué sería de nuestras vidas? Sería un total desastre. Realmente yo no puedo concebir mi vida lejos de Jesús. Ni quisiera imaginarme. Dios me guarde y me salve de cualquier situación que me aparte de los caminos del Señor. Sería un desastre total. Tú tienes palabras de vida eterna. Esa fue la respuesta de Pedro. ¿No crees que esto bendijo el corazón de Jesús? Escuchar a Pedro y decir, Señor, ¿dónde? Solo en ti están las palabras de vida eterna. Cuando tienes un corazón así como el de Pedro, obviamente el corazón de Jesús es bendecido, se alegra Jesús. Dice, este es mi hijo, está firme, está fiel en su compromiso. Y sigamos examinando. Versos 70 y 71 dice, Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. ¡Qué tremendo! Pedro asumía que los 12 iban a seguir a Jesús incondicionalmente hasta la muerte. Él habló por los 12. Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? No dijo, Señor, ¿a quién iré yo? Él habló a nombre de los 12. Señor, ¿a quién iremos? Él pensaba que esos 12 iban a estar firmes en el Señor. Pero Jesús sabía que no era así. Que uno de ellos había permitido que el diablo entre a su corazón. ¿Acaso yo no les escogí a los 12? Jesús está diciéndoles, yo los escogí, yo en persona los escogí a los 12. ¿Y qué pasó? Imagínense, Jesús mismo escogió a sus 12 y uno de esos 12 permitió que el diablo entrara en su corazón. ¡Wow! Eso es tremendo, amados. Ahora Jesús está corrigiendo la excesiva confianza de Pedro. Jesús le está diciendo, Pedro, habla por ti mejor. O sea, no hables por todos. Amén. Haz un compromiso tú mismo, por ti. Y es así, amados. Yo no puedo hacer un compromiso ni siquiera por mi esposa o por mi hijo. El compromiso es individual. Tenemos que decir, Señor, yo te voy a seguir. Sería lindo decir, Señor, como iglesia te seguiremos todos hasta la muerte. Sería maravilloso. Yo quisiera decir eso, Señor, esta iglesia toda estará firme delante de ti. No importa lo que tengamos que enfrentar, sería maravilloso. Pero yo no sé genuinamente qué hay en el corazón de cada uno de ustedes. Dios quiera que el diablo no entre en sus corazones para ser engañados. Esa sí es mi oración. Y que ustedes no permitan que el diablo entre en sus corazones. De la misma manera, nosotros no podemos suponer que todos en este lugar son cristianos. No podemos suponer que todos aman a Jesús. No podemos suponer que todos darían su vida por Jesús. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Está corrigiendo a Pedro. Jesús dijo que uno de los 12 que él mismo había escogido era un diablo. No dice era el diablo, sino era un diablo. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué era un diablo? Porque permitió al diablo entrar a su corazón. ¿Para qué? Para traicionar al Hijo de Dios. Traición, apostasía. Apostasía, traición. ¿Qué pasa con aquellas personas que se alejan de Jesús, del camino de Jesús? ¿No están como Judas traicionando a Jesús? Sí. ¿Y qué pasó? Permitieron que el diablo entrara en sus corazones. ¿Ahora qué trajo el diablo? Seducción, engaño, amor al mundo, amor a las cosas del mundo, amor a la riqueza. Todo eso trajo el mundo o el diablo. Entonces la gente prefirió eso y traicionó a Jesús. Esa es la esencia de la traición, amados, que la gente permite que el diablo entre en sus corazones. Jesús llamó a Judas diablo porque Judas estaba tan identificado con el diablo. Por eso los creyentes somos exhortados a no caer en un pecado similar.
Amén, amados. Escuchen bien el mensaje. Nosotros no podemos de ninguna manera identificarnos con el diablo. Los fariseos fueron confrontados por Jesús por esta misma causa. Veamos la escritura, Juan 8:44. Jesús les está diciendo a aquellos hombres religiosos: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. ¿Pueden entender cómo es que Judas permitió que el diablo entrara en su corazón? Uno quiere hacer los deseos de su padre. Si tu padre es Dios, ¿qué vas a desear? Las cosas que ama tu padre. Vas a querer parecerte a tu Padre Celestial. Pero si permites que el diablo entre a tu corazón, como los fariseos, Jesús les decía: ustedes son de su padre el diablo porque quieren cumplir los deseos. ¿Cuáles son los deseos del diablo? La traición, el engaño, el amor a las cosas de este mundo. Si todo eso hay en tu corazón, tendrías que preguntarte: ¿mi padre es Dios o es el diablo? Y estás todavía en la hora oportuna para cambiar de padre. Si tu padre es el diablo, yo te invito este día a que hagas esa gran elección de decirle: Dios, quiero que tú seas mi padre. Eran religiosos, eran todo lo que sea aquellos fariseos, pero hacían los deseos de su padre el diablo. No estaban haciendo los deseos de Dios, sino los deseos del diablo. ¿Cómo es nuestra vida? Los deseos de quién cumplimos en nuestra vida. Amados, tenemos que preguntarnos en este punto: ¿los deseos de quién estoy cumpliendo yo? ¿Realmente de Dios o del diablo? No hay un punto intermedio. Tú no puedes decir: yo soy neutral, ni Dios ni el diablo, así que yo voy por mi propio camino. O estás con Dios o estás con el diablo. O estás con el diablo o estás con Dios. No hay términos medios. Amén. Iglesia, ¿con quién estás este día? ¿Estás con Dios? Y Pablo, hablando de los requisitos de los ancianos, decía esto. En 1 Timoteo 1, 3, 6 al 7. No debe ser un neófito. Y esto también va para todos los cristianos. Un cristiano no debe ser un neófito. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en los lazos del diablo. Eso significa caer. Así es como Judas cayó en los lazos del diablo y permitió al diablo hacer los deseos que él tenía. O sea, indujo a este hombre llamado Judas para hacer sus deseos. Tan fácil podemos caer en la condenación del diablo. ¿Cómo? Simplemente envanécete. El envanecimiento nos lleva a caer en los lazos del diablo. Y es tan fácil para un cristiano, para un creyente, para un líder, para un pastor, envanecerse. Es tan fácil. Dios te usa poderosamente y tú te crees ya la quinta maravilla. Tú dices: todo esto es por mí. Y dejas de dar la gloria a Dios. Y tú empiezas a atribuirte la gloria que le corresponde a Dios. Y estás cayendo en la condenación del diablo. Por eso no debes ser un neófito. Tienes que conocer la palabra del Señor. Amén. Y es importante también tu testimonio con los de afuera, para que no caigas en descrédito. Dice la palabra que nosotros tenemos testigos alrededor de nosotros. Muchos testigos. Gente que no está viendo, está vigilando nuestra vida. ¿Tú eres cristiano? ¿Es cristiana? La gente está ahí con una lupa, viendo cómo es tu cristianismo. No caigas en descrédito. Vive conforme al Evangelio de Jesucristo. Amados, el dolor de la deserción es tan profundo que continuamente hiere el corazón de Cristo. Que ninguno aquí, que ninguno en esta iglesia entristezca el corazón del que nos amó con amor eterno. Amén. ¿Puede decir amén, iglesia? Eso significa: así sea. Estás diciéndole: Señor, no permitas que yo caiga en ese descrédito. No permitas que yo sea un traidor. No permitas que yo entristezca tu corazón, Jesús. Yo puedo, les dije, hablar solamente por mí mismo.
Yo les dije, solamente puedo hacer un compromiso por mí mismo. Quisiera comprometerme por todos ustedes, pero no puedo. Cada uno tiene que asumir ese compromiso de fidelidad. Cada uno, amados, sigamos a Cristo con un compromiso firme. Que nuestro discipulado sea un discipulado genuino, que sea fe, o esa fe nuestra, que sea una fe real. Amén. Que no sigamos solamente, no alabemos solamente de boca para afuera. Que nuestra fe no sea una fe muerta. Si digo que tengo fe, mi fe tiene que ser vista. Mi fe tiene que tener obras. Obras de que amo a Dios. Creo en el Señor. Amo al Señor. Pero no hago nada por el Señor. ¿Qué clase de fe es esa? Muerta. Muerta totalmente. Si tú dices que amas al Señor, si dices que crees en el Señor, sírvele al Señor, ama al Señor de verdad, busca al Señor, predica la palabra, alienta, insta a tiempo y fuera de tiempo en el compartimiento del Evangelio de la palabra de Jesucristo. Hagamos eso, amados hermanos. Vivamos de una manera plena aquella vida de obediencia a Dios. Amados, dejemos lo superficial, dejemos lo temporal, dejemos lo falso. Este día hagan una cosa, quítense las caretas y tírenlas a la basura. Quitemos la falsedad de nuestra vida cristiana. Dejemos lo temporal, amados. Vivamos poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en lo eterno, lo celestial. Amén. Vivamos nuestra vida, una vida de fidelidad a Dios. Amén, iglesia. ¿Quieren ponerse en pie? Vamos a orar.